Hola, en la clase de hoy vamos a ver cómo determinar las potencias de i. Bueno, por empezar tenemos que partir de la definición de número complejo, que nosotros sabemos que la i es raíz de menos 1. ¿Sí? Esto es lo que es nuestra definición de número complejo. ¿Sí? Entonces partimos de acá. Entonces vamos a analizar las potencias sucesivas. Por ejemplo, vamos a ver i al cuadrado. Bueno, i al cuadrado lo podemos escribir, ¿sí? Como, fíjense que lo podemos escribir como i por i, ¿sí? O también lo podemos escribir como, sabemos que la i vale raíz de 1, entonces lo podemos escribir como raíz de 1 al cuadrado, ¿sí? En este caso nos va a convenir más la segunda, ¿por qué? Porque fíjense que tenemos acá, tenemos una potencia y una raíz, y cuando la potencia y la raíz son iguales, ¿sí? Se pueden simplificar. Entonces de acá obtenemos que que i cuadrado va a valer menos 1. Bueno, veamos ahora qué pasa con i cubo. I cubo, tomando en cuenta lo que hicimos antes, lo puedo escribir como i al cuadrado por i. ¿Sí? Por propiedad de las potencias, ¿sí? Saben que cuando tengo una multiplicación, si yo sumo los exponentes, obtengo el otro exponente, digamos, con el que le quiero comparar. Bueno, y acá tenemos dos cosas para reemplazar. Por empezar, sabemos que i cuadrado vale menos 1. Y la i la podemos reemplazar como la raíz de menos 1, pero en este caso no es necesario porque nosotros queremos que el término y la potencia nos quede de cierta forma fácil de trabajar. Entonces es preferible que nos quede, en vez de trabajar con la raíz de menos 1, ya que no la vamos a eliminar, que nos quede con la i. Entonces de acá podemos sacar que i al cubo es menos i, ¿sí? Porque menos 1 por i es menos i. Bien, seguimos. Veamos qué pasa con i cuarta. Bueno, i a la cuarta la podemos escribir también como i al cubo por i. ¿Sí? O también la podemos escribir como i al cuadrado por i al cuadrado. ¿Sí? Son alternativas. Vamos a hacer la primera. I al cubo acabamos de saber que vale menos i. Y la i, como dijimos en el paso anterior, la vamos a dejar como una i. Bien, ¿qué más sabemos acá? Que menos, si nos fijamos los signos, menos por más nos da menos e i por i nos da i al cuadrado. Y luego, fíjense que retomamos lo que teníamos. Yo sé cuánto es el valor de i al cuadrado. Yo sé que el valor de i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, i a la cuarta sería menos 1. ¿Sí? Es decir, que i a la cuarta es 1. Bien. Veamos ahora qué pasa con i a la quinta. Porque vamos a ver si podemos establecer algún tipo de patrón. Y fíjense que i a la quinta sería i a la cuarta por i, de vuelta. Vamos a subir esto. Sabemos que i a la cuarta vale 1 y vale i, entonces i a la quinta vale i. Miren, y este valor, i con i, es el mismo. El i a la 1 vale i, digamos, o raíz de menos 1, ¿sí? Porque i es como la unidad principal. Y también sabemos que i a la quinta vale i. A ver, si seguimos esta lógica, i a la sexta, sabemos que es i a la quinta por i. Sabemos que i a la quinta vale i. ¿Y qué nos queda? Que i a la sexta es lo mismo que i al cuadrado. Entonces, que i a la sexta vale menos 1. ¿Sí? Porque nosotros acá tuvimos que i al cuadrado vale menos 1. Estamos empezando a tener una relación entre los términos. Bien, si todo continúa como corresponde, acá en i a la séptima, cuando hagamos
i a la sexta por i, ¿qué podemos saber? Que i a la sexta sabemos que es menos 1 por i, y terminamos sacando que i a la séptima es menos i. Vuelve a coincidir. Y finalmente, para no dejar inconcluso el camino, y a la octava sabemos que i a la séptima por i, sabemos que esto es menos i por i, nos vuelve a quedar menos i al cuadrado, que es lo que nos había quedado anteriormente, entonces i a la octava vale 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a calcular estos valores, voy a volver a obtener lo mismo. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es un ciclo. Primero nos da i, luego menos 1, menos i, 1. I menos 1, menos i, 1. Es decir, que si yo esto lo quisiera escribir de una fórmula, podría decir que i a la n, ¿no? Siendo n cualquier potencia, ¿va a valer 1? Si i vale, va a valer i, así empezamos por el primero, si i vale o 1, 5, fijémonos que van de 4 en 4, ¿no? 1, 5, después tendríamos 9, después tendríamos el 13. Después podríamos decir que i a la n va a valer menos 1 si i vale ¿cuánto? 2, que fue lo que obtuvimos recién acá, 6, 10, 14. También vamos a decir que i a la n va a valer menos i si i vale 3, 7, 11, 15. Y por último vamos a decir que i a la n va a valer 1 si i es 4, 8, 12, 16. Ahora, esto que nosotros acabamos de anotar está bien, ¿sí? Pero no es una forma muy práctica de poder ver todos los resultados. Es decir, si yo quisiera saber ahora cuánto es i a la 434, ¿debería ir de 4 en 4 para encontrarlo? No. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con lo que es la división común y tradicional. Y vamos a tener en cuenta, para trabajar con el algoritmo de la división, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el dividendo, lo vamos a escribir así, el divisor, el cociente y el resto? ¿Sí? Lo que comúnmente aparece en los libros como D mayúscula por dividendo, D minúscula para simbolizar el divisor, C por cociente y R por resto. Bueno, entonces acá nos vamos a fijar lo siguiente. Para ver qué pasa vamos a tener que tomar en cuenta que, como sabemos que cada 4 veces que se repite un ciclo, sabemos que el ciclo es cada 4 que vuelve a iniciar. Por lo tanto, ese sería nuestro divisor, ¿sí? Nuestro divisor sería ese 4, que es lo que a mí me indica el ciclo, cada cuántas veces cambia el valor, ¿sí? 1, 2 representa, me da 1, 2, 3 o 4 resultados y vuelvo exactamente al mismo. ¿Qué va a ser el dividendo? Bueno, el dividendo va a ser lo que quiero averiguar, ¿sí? Es decir, la potencia que quiero averiguar. Por ejemplo, i a la 35, ¿no? 35 sería mi dividendo. Y acá tenemos el resto, ¿sí? El resto, que es el que nos va a dar,
¿sí? Nos va a dar la respuesta, nos va a decir cuál es la potencia, cuál sería el valor que le corresponde. ¿Sí? El cociente no nos va a indicar nada en este caso, así que solamente tenemos que concentrarnos en lo que nos dé el resto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, podemos tomar vamos a tomar de referencia los valores que habíamos tenido algo para hacer una correlación. Vamos a tomar la división del 5, del 6, del 7 y del 8 para ver qué nos queda. Entonces, si hacemos, vamos a hacer 5 dividido 4, vamos a hacer 6 dividido 4, 7 dividido 4 y 8 dividido 4. Así con esto nosotros podemos establecer una relación y decir, bueno, según lo que me dé el resto es el resultado que yo voy a obtener de dicha potencia. Bien, empezamos por el 5. 5 se puede dividir con el 4 por 1, ¿sí? A lo cual hacemos 1 por 4 es 4 y al 5 me sobra 1. Luego hacemos con el 6. También lo puedo dividir por 1 y me van a sobrar 2. Cuando divido por el 7 me van a sobrar 3. Y cuando divido por acá 8 dividido 4 nos da 2, me da resto 0. Entonces, ¿qué podemos establecer acá? Vamos a ordenar los restos en forma de menor a mayor. Si el resto es 0, entonces, ¿cuánto vale? Fijémonos que cuando estábamos calculando el de la i octava, sabíamos que daba 1. Entonces, si el resto es 0, vale 1. Si el resto es 1, ¿sí? Lo que estaríamos en este caso, entonces vale i, ¿sí? Porque fíjense, el 5 se corresponde con el que habíamos calculado acá, ¿sí? Vale i. Si el resto es 2, entonces vale menos 1. Y si el resto es 3, entonces vale menos i. ¿Sí? Esto lo podemos comprobar, sí, porque a ver, si el resto vale 1, si vale i, si vale 2 o si vale 2. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, fijémonos en lo siguiente. No tenemos que, a la hora de hacer el cálculo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, digamos que yo ahora quiero calcular la potencia de cuánto vale i a la 35. Bueno, podría hacer de vuelta lo que vimos antes de ver qué termina, pero sabemos que el camino más corto es buscar la potencia. Bueno, entonces yo podría hacer 35 dividido 4 para ver cuánto nos da. Dentro de la tabla del 4, el número que más se acerca a 35 es 4 por 8, ¿sí? Porque 4 por 8 nos da 32. Podemos usar el 9, sí, pero se pasa. Entonces yo 4 por 9 es 36, no me sirve porque me pasó el 35. Si yo hago 4 por 8 es 32, esto quiere decir que al 35 le van a sobrar 3. Entonces, acá podemos decir que i a la 35 es lo mismo que decir i al cubo y por lo tanto esto determinamos que i a la 35, como tiene resto 3, vale menos i. ¿Sí? Y ahí obtenemos la respuesta. ¿Queremos ver qué pasa con un número más grande? Bueno, vamos a ver qué pasa con el, por ejemplo, vamos a probar a ver qué pasa con el 101, que es un número grande.
Entonces hacemos de vuelta 101 dividido 4. Bien, acá como dividimos 3 cifras, el 1 no puede dividirse por el 4, tengo que tomar el 10. Y hacemos 10 dividido 4, sabemos que es 2. 2 por 4 nos da 8, le sobran 2 al 10 y bajo el término que no había terminado de dividir. Luego, 21. ¿Quién está más cerca del 21 en la tabla del 4? Es el 5, que nos da 20. Y nos termina sobrando un 1. Es decir, que i a la 101 es lo mismo que i. ¿Sí? Que i a la 1. Y a la 1 sabemos que vale i. ¿Sí? Y ahí nos queda. Ay, perdón. Bien, ¿y queremos probar con un número más grande? Vamos a probar con un número de 4 cifras. Pero el procedimiento siempre va a ser igual. Es decir, i a la 2476. Bueno, entonces hacemos 2476 dividido 4. De vuelta, tomo las primeras dos cifras. Bien, 24 es múltiplo de 4, ya que 6 por 4 nos da 4. Nos termina quedando 0 de resto porque nos da mismo. Bajamos el 7. 7 con el 4 en la tabla, el que está más cerca es 4 por 1, lo cual nos sobran 3 al 4. Y bajamos el 6. ¿Y qué sabemos dentro de la tabla del 4? A ver, 36 sabemos que es 9. 9 por 4, 36, por lo cual nos quedaría resto 0. ¿Cómo nos da resto 0? Podemos decir que i a la 2476, por ser resto 0, vale 1. Y ahí nos quedó completo el ejercicio. Entonces, de esta forma, nosotros podemos averiguar la potencia de cualquier número complejo, cualquier potencia de i, haciendo esta división utilizando el algoritmo de la división y discriminando, obviamente, entre cociente, divisor y resto y dividendo, ¿no? Que es lo que siempre queremos averiguar para poder establecer y no tener que ir calculando de 4 en 4 cuál es la potencia que le conviene. Bien, cualquier duda que tengan me la dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.